Historia en la Inquisición. Durante las primeras décadas tras la conquista, las órdenes regulares de frailes mendicantes, franciscanos primero y dominicos y agustinos poco después, tuvieron a su cargo la tarea de evangelización y desempeñaron funciones parroquiales en los pueblos de indios desde sus conventos principales en las cabeceras, hasta los adoctrinamientos en los lugares que visitaban periódicamente. Junto con sus obligaciones, los religiosos ganaron poder y ascendencia entre la población, acrecentada por el hecho de que los primeros obispos y arzobispos de México fueron frailes y no clérigos Seculares. Por su parte, Fray Juan de Zumárraga, franciscano, obispo desde 1528 hasta 1546 y arzobispo desde 1546 hasta su muerte en 1548. Y Fray Alonso de Montúfar, dominicano, arzobispo desde 1551 a 1572. Respetaron la situación favorable para los frailes, lo que al poco tiempo causó el recelo de los sacerdotes seculares y de las autoridades civiles, siempre opuestas al fortalecimiento de otros poderes que representarán alguna oposición a las decisiones de la corona. Durante el último tercio del siglo XVI se produjeron cambios decisivos, como la implantación del Tribunal Santo Oficio de la Inquisición en 1571, la llegada de los Jesuitas. En 1572, el nombramiento del primer obispo del clero secular, don Pedro Moya de Contreras, quien había llegado como inquisidor, después fue visitador y finalmente arzobispo y virrey. Era evidente la decisión de Felipe II, imponer la autoridad secular por encima del poder. Entre otras medidas, se recomendó que los clérigos seculares pasen a ser párrocos de las doctrinas que atendían los frailes. Aún así, la mayor parte de las doctrinas se quedaron por muchos años a cargo de los regulares, a quienes se le confiaba la evangelización de los pueblos de tierras cada vez que más alejadas del centro del virreinato. La Inquisición persiguió a españoles, mestizos, negros y mulatos, no por su comportamiento, que era de la incumbencia de las autoridades civiles, sino por sus creencias. Los indígenas sufrieron algunos procesos inquisitoriales los primeros años. Varios quedaron inconclusos, otros derivaron en penas de azotes y hubo también una pena de destierro y una condena de muerte. El criterio de la Inquisición solía adaptarse a cada caso, lo que incrementaba la arbitrariedad del tribunal. Incluso un pecado contra los mandamientos de la Iglesia podía considerarse un desprecio tácito de la ley divina y, por tanto, delito de opinión, materia de la Inquisición. No fueron muchos los procesos inquisitoriales en Nueva España, y menos los que terminaron con condenas de pena de muerte. Pero la simple presencia del tribunal y la amenaza de verse denunciado ante él era suficiente para callar expresiones heréticas y ocultar actitudes de incredulidad o rebeldía. La mayor parte de los procesos inquisitoriales en Nueva España implicaron delitos de blasfemia, bigamia y desempeño de funciones eclesiásticas por quienes no eran sacerdotes. Los procesos más conocidos, dramáticos y crueles fueron los que condenaron a grupos de judaizantes que defendieron su fe hasta la muerte. Desde el momento de su llegada, la actividad de la Compañía de Jesús abarcó todos los ámbitos de la vida urbana. Más tarde, desde los últimos años del siglo XVI, llegó hasta las misiones del noroeste y penetró en comarcas escasamente atendidas por los párrocos y doctrineros. La docencia en colegios y escuelas fue la labor más reconocida de los jesuitas y, aunque en efecto destacaron en lo que hicieron, Los jesuitas. no pedían limonas, pero se aceptaban cuantiosas donaciones que asegurasen el mantenimiento de sus colegios en las ciudades. De manera individual, hacían voto de pobreza. Sin embargo,
Como institución acumulaban propiedades que administraron sabiamente para disponer de rentas que les dieran la independencia a la que aspiraban. Las casas de los jesuitas se llamaron colegios, con independencia que se destinasen o no a la enseñanza. En Nueva España tuvieron escuelas de enseñanza elemental y humanidades, y en las ciudades más populosas, ya sería de artes o filosofía. La enseñanza siempre fue gratuita. Los seminarios eran internados para niños y jóvenes que cursaban las escuelas de la orden o la universidad. A la fundación de la Compañía de Jesús en la Ciudad de México le persiguieron otras más en años posteriores. La de Pátzcuaro, Oaxaca, la de Puebla y la de Veracruz fueron las más tempranas. A diferencia de los mendicantes, los Jesuitas. se establecían exclusivamente en las ciudades, que también utilizaban como centro de dispersión de las actividades misioneras, en lo que llamaban misiones circulares o locales. En ellas visitaban a pueblos de indios, haciendas, zonas mineras o pequeñas localidades dispersas. En un avance estratégico hacia el norte de Nueva España, sus colegios en Durango y Sinaloa fueron los centros que irradicaron las misiones de Sonora y California. La Iglesia novohispana se encargó de instituciones de beneficencia como el hospital, los recogimientos de mujeres y los colegios de niñas. Hubo órdenes religiosas como los hipólitos y juaninos que se ocuparon de la atención de los enfermos. Los recogimientos podían ser voluntarios. En ellos se reunían algunas mujeres para llevar una vida piadosa. Podían ser voluntarios, aunque también podían ser forzosos, pues encerraban a los culpables de actividades escandalosas como prostitución o adulterio. Si bien los colegios de niñas no destinaban a la enseñanza, se instruía a las doncellas en tareas mujeriles. Se llamaban niñas. A todas las mujeres solteras y decentes de cualquier edad, el Colegio de la Caridad en la capital del virreinato se destinó a niñas españolas de familias principales. El de Belén, fundado en el siglo XVII, acogió a doncellas, casadas, viudas y en situación de desamparo. Vámonos. Y La mayor parte de los procesos inquisitoriales de Nueva España implicaron delitos. Los religiosos ganaron poder y Los jesuitas no pedían limosnas, pero se aceptaban cuanto a esas donaciones. Tres gallitos fumaré, para olvidarme de la malicia y el estrés.